Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Procesal Civil. En esta sesión tenemos como ponente al doctor Jaime Heredia, quien nos hablará del tema de postulación del proceso, específicamente rebeldía y saneamiento procesal. El doctor Jaime Heredia es abogado y profesor universitario con una sólida experiencia en el campo legal. Actualmente es socio principal en el bufete de abogados Rodríguez Angobaldo Abogados, donde ha estado trabajando desde abril de 2018 hasta la actualidad. Es graduado de la Universidad San Martín de Porres, donde obtuvo su título de abogado. Además, completó estudios de posgrado en la maestría de Derecho Procesal en la misma institución entre 2006 y 2009. Doctor Jaime Heredia, en primer lugar, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento a nombre de Lawyer por haber aceptado la invitación de participar en este diplomado de Derecho Procesal Civil como ponente. Estamos muy contentos y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y fructífera para todos los participantes. Muchas gracias y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Ok, muchas gracias a Bill Lawyer por la invitación. Siempre para mí es un gusto poder compartir estos espacios de discusión y de aprendizaje, porque al final siempre, como digo, uno también termina saliendo con algunas ideas interesantes de este tipo de conversatorios. Voy a compartir la presentación que tengo. ¿Me comentas, por favor, si es que se puede visualizar la presentación? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Ok, y me vas a comentar si es que a continuación van a ir pasando las diapositivas porque por ahí puede haber un problema y tengo que sacarla de modo presentación. ¿Ya? Tú me avisas, yo te voy a avisar en qué momento la cambio y me dices si se ve, si no, reitero, pasamos o salimos del modo presentación. Bien, bueno, el tema que se me ha propuesto para esta sesión es el de la rebeldía y saneamiento. Dicho esto, acá estoy pasando la diapositiva, no sé si se logra visualizar. No, doctor. Si gusta, me las puede compartir al privado y yo presento y yo mismo paso las diapositivas, no hay ningún problema, doctor. Ya, o la otra es que lo veamos así. Ah, así sí, sí, sí puede pasar. Sí, sí, yo creo que para hacerlo más dinámico y poder yo mover la diapositiva cuando termine. Bien, entonces, para poder contextualizar el tema de la sesión, es, creo yo, importante primero poner en contexto y trasladar algunas generalidades a modo previo. Y es inevitable, ya que vamos a hablar de saneamiento y fundamentalmente de la rebeldía, establecer cómo es que se produce esta situación jurídica dentro del proceso. Y lo primero que tendríamos que establecer es que, como ustedes conocen, eh, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que está reconocida en la Constitución como un derecho de los ciudadanos, de no tener que recurrir a la acción directa por mano propia, sino recurrir, en este caso, al sistema de administración de justicia para lograr la satisfacción de aquella pretensión insatisfecha en el ámbito extrajurisdiccional o extrajudicial. Eh, Nos presenta que para acceder o nos indica que para acceder a este derecho de tutela tenemos que, evidentemente, a partir del derecho de acción que se ejerce a través de la presentación, materialmente hablando, de la demanda, de aquello que queremos someter a la dilucidación judicial. Y el derecho de acción, como se indica en la diapositiva, y ustedes conocen esto, y por supuesto hay un montón de definiciones, pero básicamente, digamos, vinculadas a esta que vamos a repasar ahora, es el derecho al proceso, por medio del cual cualquier persona puede solicitar la tutela del Estado personificada en el juez para que se pronuncie sobre la pretensión que se solicita, sea que por el mismo se pueda resolver una controversia o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica.
ese derecho de acción, como ustedes conocen, tiene una serie de características, ¿no? Abstracto, autónomo, en fin. No vamos a detenernos en eso en este momento por cuestiones de tiempo, pero como es evidente, dada la bilateralidad del proceso, donde hay un demandante que se reputa titular de un derecho contenido en una pretensión que se materializa contra otro sujeto que va a tener la denominación o la calidad de parte demandada en el proceso, eso nos presenta la bilateralidad propia de un proceso, porque obviamente no se plantea una pretensión contra alguien que no está determinado en principio, siempre se va a tener que determinar quién es aquel que debe cumplir con la prestación insatisfecha que plantea la parte demandante. Y entonces esa bilateralidad en términos de los principios que establece nuestro Código Procesal Civil es el derecho de contradicción. Todo derecho a acción supone también el ejercicio de un derecho de contradicción. El derecho de acción está planteado para poder acceder a la tutela por parte del demandante y, por supuesto, el derecho de contradicción para que aquel contra el que se dirige la pretensión pueda conociendo de la existencia de un proceso, poder ejercer su derecho a la defensa, ¿es verdad? Pero antes de ver eso, quisiera detenerme en esto que es muy puntual. Una vez ya ejercido el derecho de acción y materializado este derecho a través de la demanda, porque claro, la demanda se dirige contra el Estado, ¿no? Porque es al Estado al que yo le pido la tutela. Y dentro de la demanda, evidentemente, como ustedes conocen, debe haber un petitorio que contiene la pretensión y también los fundamentos jurídicos, los fundamentos de hecho, por supuesto, y las pruebas que sustentan esa pretensión. Frente a esa demanda, la postura o la posición que el juez puede adoptar, básicamente la primera es al hacer este primer filtro que tiene que ver con el saneamiento también del proceso, como vamos a ver, me adelanto. Un primer filtro, por supuesto, es la calificación de la demanda. El segundo filtro es propiamente el saneamiento e incluso hay un tercer filtro que es excepcional, pero que a veces se produce, que es cuando el juez emite la sentencia. Vamos a ver las oportunidades y las circunstancias en cada caso. Entonces, frente a la calificación de la demanda, vuelvo y digo, el juez puede, en principio, declarar inadmisible la demanda si aquella no cumple con los requisitos previstos en el artículo 424 y 426, perdón, 424 y 425 del Código Procesal Civil, y para ello otorgará un plazo de subsanación que puede ir hasta los 10 días, ¿no? Obviamente ese plazo de subsanación va a depender del tipo de subsanación que tenga que hacer la parte demandante, dependiendo de la complejidad o no, el juez puede otorgar probablemente un mínimo de 3 días y hasta un máximo de 10, pero tiene hasta 10 días, ¿no? De 1 a 10 días. Entonces, claro, la otra es admitir la demanda y eso va a suponer con la admisión el emplazamiento con la misma a la parte que se ha identificado en la demanda como parte demandada. Y esto es muy importante porque de acuerdo al artículo 438 del Código Procesal Civil, el emplazamiento con la demanda, producto de la admisión de la misma, tiene una serie de efectos, ¿no? Y el primero es que la competencia inicial no podrá ser modificada, aunque posteriormente varíen las circunstancias que la determinaron. El segundo inciso establece que el petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos permitidos en este código. El tercero, que no es jurídicamente posible iniciar otro proceso con el mismo petitorio. Acá podría verificarse la denominada excepción de litis pendencia, ¿no es verdad? Y el cuarto, que interrumpe la prescripción extintiva. Entonces, es muy importante el emplazamiento por los efectos que acabo de señalar y porque además con el emplazamiento se configura la relación jurídica procesal, en tanto que ya hubo una demanda presentada ante un juez, el juez la admite, valida el interés para obrar y la legitimación inicial de la parte demandante y la admite contra el demandado. Entonces ahí hay una trilogía, ¿no? El juez, la parte demandante y la parte demandada. Eso conforma la relación jurídica procesal
que por cierto tampoco es discusión de esta noche, pero puede ser compleja en tanto del lado del demandante o el demandado exista más de una persona, en cuyo caso podríamos hablar de un litisconsorcio, ¿no? Entonces, o el juez declara inadmisible la demanda o la admite, y claro, cuando la inadmite y otorga un plazo para subsanarla, el juez, ante el incumplimiento de las observaciones y en tanto no fueran subsanadas debidamente, el juez puede dar lugar al rechazo. Pero también el rechazo se puede producir como consecuencia de lo que señala el artículo 427 del Código Procesal Civil, que establece los supuestos de improcedencia liminar. Y claro, ahí podemos verificar algunos supuestos como el de la carencia de competencia, eso se entiende por supuesto por parte del juez, la advertencia de la caducidad del derecho, que no exista, que el petitorio, perdón, fuera jurídica o físicamente imposible, en fin. Entonces, eso esas son las posibles respuestas del juez frente a la demanda. Entonces, ya admitida y notificada la parte demandada, se produce ya, como dije hace un momento, el ejercicio del derecho de contradicción. Como se señala en la diapositiva, es un derecho imprescindible que tiene toda parte que participa en una controversia por medio del cual se le reconoce su aptitud para ejercer todo tipo de defensas que la ley y la Constitución le permita en protección de sus derechos, abarcando con ello a las defensas de forma y de fondo. Como es evidente, este derecho de contradicción empieza desde la posibilidad, de acuerdo a los plazos que establece el Código Procesal, de formular cuestiones probatorias primero, luego excepciones y defensas previas y luego, por supuesto, contestar la demanda. Eso en principio. Vamos a ver otras formas que pueden adoptarse en la defensa de la parte demandada. En consecuencia, como también se señala en la diapositiva, no existiría un proceso jurídicamente válido sin la existencia de un reconocimiento al derecho de contradicción, el cual le permita al demandado a ser oído, a ser escuchado, porque de lo contrario se generaría una situación de indefensión, y esa situación de indefensión acarrearía evidentemente una situación en la que se pondría en crisis el proceso y eso podría devenir en la nulidad de lo actuado. Vamos a ver posteriormente cuáles son los requisitos para la rebeldía y veremos que uno imprescindible, sobre el cual volveremos luego, es precisamente el emplazamiento debido, un debido emplazamiento. Entonces, claro, había dicho yo que además de contestar la demanda, el demandado puede también proponer otro tipo de posiciones dentro del proceso. Entonces, claro, puede contestar la demanda, pero también podría no contestar la demanda, que es el supuesto que vamos a ver a continuación que gatillaría la consecuente condición de rebelde en el proceso. Sin embargo, puede ser que el demandado pueda haber formulado previamente cuestiones probatorias o excepciones y defensas previas y no haber contestado la demanda. La rebeldía no se produce por no haber deducido excepciones o defensas previas, ni tampoco por previamente no haber formulado cuestiones probatorias. Como vamos a ver, es consecuencia fundamentalmente de la no contestación de la demanda dentro del plazo legal. Pero además también de contestar la demanda, que es el ejercicio pleno, vamos a decirlo así, del derecho de defensa, también podría el demandado allanarse o reconocer la demanda, puntualmente las pretensiones de la demanda, con lo cual ante ello lo que estaría dando a entender el demandado es que allanándose o reconociendo las pretensiones, está eliminando la posible controversia porque no va a cuestionar las pretensiones, ¿no? Se está viniendo a las mismas y nuevamente eso no es materia de esta clase, pero el allanamiento y el reconocimiento tienen también unas consecuencias dentro del proceso. O también el demandado podría proponer una denuncia civil llamando al proceso a alguien en lugar de él o adicionalmente a él, y también el artículo 102 en adelante regula la figura de la denuncia civil y las formas de denuncia civil también.
pero también podría reconvenir. Es decir, no solamente contestar la demanda ejerciendo su derecho pleno a la defensa, sino también abriendo o generando una segunda relación jurídica procesal en el proceso, donde él ahora plantea contra el inicialmente, digamos, calificado, considerado como demandante, una o más pretensiones que, por supuesto, tienen que tener una conexidad con aquella que ha sido materia de la demanda. En ese caso, digo yo que se genera una nueva relación jurídica procesal porque como consecuencia de la reconvención, o también conocida como contrademanda, lo que se va a establecer es, en paralelo, frente a la demanda que supone a un demandante versus un demandado, en esta segunda relación jurídica procesal, como consecuencia de la reconvención, el que era demandado ahora tiene la condición de demandante porque va a proponer pretensiones y el inicialmente demandante va a tener en esa relación jurídica procesal derivada de la reconvención la calidad de parte demandada. Y por supuesto, esto tiene que ver con un tema de economía procesal y evitar fallos contradictorios, con lo cual en el final de la instancia el juez tendrá que pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, pero también sobre las pretensiones de la reconvención. Entonces, el profesor Lino Palacio, en su clásico Manual de Derecho Procesal Civil, establece que en sentido estricto, la rebeldía o contumacia es la situación que se configura con respecto a la parte que no comparece al proceso dentro del plazo de la citación o que lo abandona después de haber comparecido. El artículo 458 precisamente establece dentro de los presupuestos para la declaración de rebeldía, el primero, que es el más frecuente, que seguramente ustedes lo habrán podido ya advertir en algún proceso en el que hayan formado parte, como abogados o como asistentes o practicantes, es que se establece en el artículo 451 que si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado a quien se le ha notificado válidamente esta no lo hace, se declarará rebelde. Entonces, como señalaba hace un momento, el presupuesto para la declaración de rebeldía es no haber contestado la demanda dentro del plazo. Y ahí, evidentemente, habrá que establecer, según la vía en la que se haya admitido la demanda, cuál va a ser el plazo para contestar, porque no es el mismo plazo, como ustedes comprenderán y conocen, el que se tiene para contestar una demanda en la vía sumarísima, en la vía abreviada y en la vía de conocimiento. Por tanto, es muy importante establecer en el auto admisorio cuál es la vía en la cual el juez admite la demanda. Y esto es muy importante porque en un caso que yo vi en su momento, la parte demandante había propuesto su demanda en la vía de conocimiento, pero sin embargo el juez la admite en la vía abreviada. El demandado contesta la demanda, se produce digamos, la calificación de la contestación de la demanda. ¿Y qué había pasado? Que el abogado de la parte demandada no advirtió que la demanda, pese a que había sido propuesta en la vía de conocimiento, se admitió en la vía abreviada y consideró equivocadamente el plazo para contestar la demanda, computando los 30 días que preveía el proceso de conocimiento cuando correspondían solamente 10 conforme al proceso abreviado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es muy importante que adviertan siempre y revisen el auto admisorio donde se establezca la vía procedimental en la que se va a tramitar el proceso. Y por supuesto, cuando se emplaza con la demanda la parte demandada no tiene en principio una obligación para contestar la demanda. Es propiamente una carga que tiene una consecuencia legal que es la rebeldía. Si ustedes han verificado las resoluciones admisorias de las demandas, siempre se dice algo así como se admite a trámite la demanda en la vía de conocimiento
córrase traslado a la parte demandada por el plazo de ley bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. Entonces, la parte demandada sabe anteladamente, porque además eso no solo está establecido propiamente en la resolución, sino que es una consecuencia legal establecida en el propio Código Procesal Civil, conforme acabamos de leer, en el artículo 458. Entonces, si no contesto la demanda, ya sé que la consecuencia legal es la rebeldía. Pero reitero, nadie me puede obligar a contestar la demanda. Por ejemplo, hay un caso bastante particular. ¿Qué pasa cuando yo tengo una controversia que de acuerdo al contrato tiene que resolverse conforme a lo que se ha pactado por las partes a través de un proceso arbitral, porque suscribimos como parte del contrato también un convenio arbitral? Consecuentemente, yo lo que debería esperar es que la contraparte me emplace dentro de un proceso arbitral. Pero ¿qué pasa si la parte demandante me emplaza en un proceso judicial? De acuerdo a la ley de arbitraje, yo puedo, dentro del plazo legal, deducir la excepción de convenio arbitral o de incompetencia del juez y, con cargo a ello, el juez debería concluir el proceso. Pero como ustedes comprenderán, el plazo para deducir excepciones, salvo el proceso sumarísimo, en el caso del abreviado y en el caso del proceso de conocimiento, se produce de manera posterior. Y entonces yo podría no contestar la demanda porque estoy convencido de que la vía judicial no es competente para conocer la controversia sometida por la parte demandante en la demanda. Entonces yo podría simplemente deducir la excepción de incompetencia o de convenio arbitral sin contestar la demanda. Por supuesto que al producirse o al presentarse la excepción de convenio arbitral, el juez va a correr traslado a la parte contraria, pero en el ínterin y entre que se resuelve la excepción, es muy probable que el juez verifique que habiendo vencido el plazo yo no he contestado la demanda y me declaren rebelde. Pero la rebeldía, evidentemente, como vamos a ver, va a tener alguna consecuencia posterior de cara a la posible solicitud de medidas cautelares o de cara a la valoración de esa conducta para efectos de la emisión de la sentencia. Vamos a ver también que hay excepciones ahí, pero volviendo al ejemplo. Entonces, yo podría no haber contestado la demanda porque confío en que se va a declarar fundada la excepción. En consecuencia, aún con esa declaración de rebeldía, declarándose fundada la excepción de convenio arbitral, en los hechos, esa declaración de rebeldía no tendría ningún efecto práctico porque como consecuencia de declararse fundada la excepción de convenio arbitral, el juez va a declarar la nulidad de todo lo actuado en la instancia judicial y archivar el proceso para que la parte demandante proponga su demanda en la sede arbitral. Y la otra situación que genera la rebeldía, que no es muy común que se dé, pero está prevista en el mismo artículo 458 del Código Procesal Civil, es cuando señala que también será declarado rebelde el litigante que notificado con la conclusión del patrocinio de su abogado o la renuncia de su apoderado no comparece dentro del plazo fijado en el artículo 79, ¿no? Entonces, esto se conoce como una rebeldía sobrevenida, porque el demandado podría haber, evidentemente, contestado la demanda y por esa razón no habérsele declarado rebelde. Se tiene por contestada la demanda, pero sí dice el litigante que notificado con la conclusión del patrocinio de su abogado o la renuncia de su apoderado no comparece, es declarado también con la situación de rebeldía. Entonces, claro, ahí el artículo 79 establece un plazo para que, evidentemente, ante la conclusión del patrocinio del abogado, la parte demandada, en este caso, pueda eventualmente sustituirla por un nuevo abogado patrocinante. Se ha establecido que este supuesto
no es aplicable al demandante, sino solamente a la parte demandada. Yo considero que la posibilidad de que se produzca una conclusión de patrocinio de abogado y la no comparecencia puede ser perfectamente también factible que ocurra desde la situación jurídica de la parte demandante, ¿no? Pero, entonces, estos son los dos supuestos puntualmente de rebeldía. Y claro, los requisitos para la declaración de rebeldía parten de tener en cuenta tres requisitos puntuales. El primero, que el demandado sea un sujeto determinado y cierto, es decir, que esté debidamente identificado en la demanda como aquel que, según la tesis o la teoría del caso planteada por la parte demandante, es aquel que debe ser obligado al cumplimiento de determinada prestación conforme a lo que se ha pretendido en la demanda. ¿Y por qué es importante que sea un sujeto determinado y cierto? Porque evidentemente, como consecuencia de la admisión de la demanda y el emplazamiento, surge el plazo para contestar la demanda y ese plazo tiene que tener un destinatario, porque de lo contrario, si no hay un sujeto determinado y cierto, no se podría, en principio, configurar siquiera la relación jurídica procesal. Por supuesto, para efectos de que se produzca el emplazamiento, es requisito, porque además así lo establece las normas del artículo 424 del Código Procesal Civil y conjuntamente con las del 425 del mismo Código Procesal Civil, se establece que el demandante debe señalar el domicilio real o legal del demandado, para efectos de que sea en ese domicilio real o legal donde se produzca el emplazamiento y se pueda notificar a la parte demandada de la existencia de un proceso y a los efectos de que pueda, evidentemente, ejercer su derecho de contradicción o de defensa. ¿Y por qué finalmente decimos que el demandado tiene que haber sido debidamente emplazado? Porque ocurre muy a menudo que la parte demandante puede en la demanda consignar un domicilio que le atribuye a la parte demandada y de pronto no es ya el domicilio vigente e incluso podría haber ocurrido que el propio demandado en la relación extrajudicial previa al proceso le pudiera haber enviado una comunicación notarial informándole de una variación de domicilio, porque muchas veces los contratos del tipo que fuere siempre prevén una cláusula justamente de domicilios y lo que regularmente se hace por un tema de formalidad y orden es establecer de que de haber un cambio de domicilio, este tiene que ser comunicado por una de las partes a la otra por la vía notarial, para que obviamente cualquier comunicación a partir de ahí en adelante pueda ser debidamente recibida por aquella parte que ya modificó su domicilio y no haría ningún sentido que evidentemente se pueda notificar a un domicilio que ya no le corresponde. Pero por supuesto que ahí, en principio, la carga de la variación de ese domicilio es de aquel que se muda de domicilio, ¿no? Entonces, cuando, reitero, decimos que haya sido debidamente emplazado, es que estemos frente a una notificación válida, ¿ya? Y, por ejemplo, acá puede haber un tema como el siguiente, que puede haber un error de la parte notificadora del juez propiamente o incluso de la parte demandante en el domicilio. Imaginemos por un momento que la parte demandante señaló como domicilio del demandado Girón Ica 444, departamento 1. Y entonces el notificador, al momento de completar la cédula de notificación, pone el interior como número 2, ¿correcto? Y entonces, claro, llega a un número 2. Imaginemos además que en la primera visita del notificador no, nadie responde en ese domicilio y conforme a las reglas de notificación tiene que dejar un preaviso indicándole que va a regresar tal día, a tal hora, y si en esa oportunidad tampoco nadie lo recibe, entonces la notificación se deja bajo puerta. Y entonces, claro, siguiendo este procedimiento, por más formal que haya supuestamente cumplido el procedimiento previsto en el Código Procesal Civil, si finalmente le estás notificando en un domicilio que no le corresponde,
Entonces, lo obvio es que ese demandado, como no conoce que existe un proceso, va a no contestar una demanda porque no conoce que existe el mismo y por ende podría ser declarado en rebeldía. Y entonces, claro, ahí el juez tendría que advertir si vencido el plazo no se ha contestado la demanda, el juez tendría que establecer que ha sido debidamente emplazado. Y si en este caso advierte que se le notifica en el interior 2 cuando era en el interior 1, lo que tendría que hacer es declarar la nulidad del acto de notificación, no podría como consecuencia de ello declarar la rebeldía y tendría que volver a notificar la demanda al domicilio correcto. Si en este segundo momento se notifica al domicilio 1 y es más, probablemente el juez haga un pedido de información a la RENIEC para verificar cuál es el domicilio que tiene la persona natural en este caso, o de pronto ingrese a la SUNAT si es una persona jurídica para validar el domicilio fiscal como referencia, y es el que efectivamente el demandante indicó, entonces ahí él podría asumir que ya está notificando o emplazando válidamente. Y si con cargo a ello no hay una contestación de demanda dentro del plazo legal, entonces el juez va a poder declarar la rebeldía porque se presentarían los tres supuestos, ¿no? Incluso he visto casos donde la primera notificación es mal notificada porque se notifica de manera incorrecta a un domicilio que no correspondía y que además, como reitero, fue por un error material del notificador al consignar el domicilio en la cédula respectiva, y entonces le declaran rebelde al demandado. Y como consecuencia de la rebeldía le notifican la resolución que lo va a declarar rebelde y en esa oportunidad sí el notificador pone el domicilio correcto conforme a la demanda. Es decir, ya no notifican el 2, sino en el 1. Y como consecuencia de ello, el demandado, el primer acto procesal del cual toma conocimiento es no de la demanda, sino de una resolución en la cual lo declaran rebelde por no haber contestado una demanda que nunca le fue notificada. Entonces, en ese supuesto, lo que tendrá que hacer la parte demandada es deducir la nulidad de la resolución que lo declara rebelde, como también la nulidad del acto procesal de la notificación, para que el juez proceda a notificarle correctamente con la demanda y él pueda ejercer el derecho de defensa que le corresponda, ¿no? Y esto es muy importante porque en un caso que tuve, el cliente llega ya en estado de rebeldía, pedimos la nulidad, pero a reglón seguido el juez otorga una medida cautelar, porque como vamos a ver también, el artículo 463 señala que declarada la rebeldía pueden concederse medidas cautelares contra el emplazado para asegurar el resultado del proceso o contra el demandante en casos de reconvención. Y claro, me adelanto a esto porque hay una diapositiva que por ahí lo menciono, pero me adelanto ya que estoy dando el ejemplo, porque evidentemente como consecuencia de la rebeldía se van a generar una serie de presunciones. Hay un silencio del demandado que va a darle algo más de fuerza en principio, ¿no? A la posición de la parte demandante. Y en este caso, el juez había, como consecuencia de la rebeldía y ante un pedido de la parte demandante de medida cautelar, el juez había otorgado la medida cautelar bajo la única premisa de la declaración de rebeldía. Entonces, claro, como consecuencia de esta nulidad de la resolución que declaró la rebeldía, no solamente tenía que anularse el acto de notificación para que se produzca un nuevo emplazamiento, pero esta vez de manera válida, sino que también se declaró la nulidad de la medida cautelar que declaró o otorgó la misma, porque al ser el único sustento de la misma la existencia de la rebeldía, al haberse anulado la rebeldía, entonces esa medida cautelar ya no podía subsistir y el juez la deja sin efecto, ¿no? Por supuesto, la parte demandada contesta la demanda y ya genera una situación de contradicción respecto a la pretensión de la parte demandante y al menos en ese caso ya no hubo una nueva medida cautelar. Pero la que fue inicialmente otorgada, reitero, respondía básicamente al hecho de la rebeldía que luego fue anulada, ¿no? La notificación de la rebeldía, como ya lo hemos indicado,
está regulado en el 459 del Código Procesal Civil y se notifica por cédula si el rebelde tiene dirección domiciliaria, ¿no? Entonces, a eso me refería yo que el rebelde tiene que ser notificado de esa condición, porque podría ser como en el ejemplo que les acabo de dar, que el demandado se entera que es declarado rebelde, pero previamente nunca había recibido una demanda y ahí podría advertir que hubo un problema en el emplazamiento y reitero, si es un requisito esencial para la declaración de rebeldía, entonces tendría que anularse esa situación jurídica del demandado, ¿no? En caso contrario, se hará por edictos, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces se notifica, por ejemplo, ¿no? A la parte demandada en un domicilio y luego si el demandado es vuelto a notificar y de alguna manera dice la parte, digamos, hay una persona que devuelve la cédula de notificación, ¿no? El juez podría considerar que siendo una dirección que ya no corresponde y no habiéndose verificado un cambio de domicilio por parte del demandado, le va a notificar por edictos, ¿no? Que es una forma también en la que el proceso tiene que avanzar, porque si finalmente la parte demandada cambia de domicilio o ya no tiene un domicilio, eso no significa que no se pueda plantear una demanda, porque entonces, imagínense ustedes, por esa sola situación se afectaría el derecho a la tutela, ¿no? Entonces, si no se puede notificar por cédula, se hará por edicto. Y el mismo artículo 459 señala que de la misma manera, es decir, por cédula, se van a notificar ya no todas las resoluciones, ¿no? Sino la que declara saneado el proceso, la que cite audiencia, la que cite para sentencia, la sentencia misma y la que requiera su cumplimiento. Y señala que las otras resoluciones se tendrán por notificadas el mismo día que lo fueron a la otra parte. Pero estas otras resoluciones ya no se van a notificar por cédula a la parte demandada. Entonces, hay una limitación que establece el propio Código Procesal Civil de cara a la notificación de determinadas resoluciones como consecuencia de la declaración de rebeldía. De acuerdo al artículo 461 del Código Procesal Civil, la norma establece que se deja, voy a leer primero el 461, ¿no? La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, salvo que, ¿no? Y claro, ahí hay una presunción, ojo, que es relativa, no es una presunción que no admita prueba en contrario, sino es solamente relativa. Sin embargo, la misma norma dice salvo que, ¿no? Y señala que si habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda. Esto nos presenta la posibilidad de un supuesto donde haya un litis consorcio en la parte demandada. Entonces, claro, si solamente fuera un demandado, la rebeldía se va a dar por el solo hecho de no haber contestado la demanda. Pero si hay más de un demandado, si alguno de ellos contesta, como quiera que son litis consortes, no podría generarse una presunción relativa ya de verdad sobre los hechos de la demanda cuando alguien o alguno de los demandados ya formuló contradicción y contestó la demanda. La otra, cuando la pretensión se sustente en un derecho indisponible. En ese caso, evidentemente, no hay rebeldía, mejor dicho, no hay presunción relativa de verdad y el juez va a tener que, evidentemente, resolver en la sentencia lo que corresponda. Luego, requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento y este no fue acompañado a la demanda. Entonces, claro, en ese caso, la presunción relativa de verdad no podría sobreponerse a situaciones como esta en la que determinada pretensión tiene que ser probada con un documento, porque si se estableciera ello y la parte demandada, ¿cómo se llama? Mejor dicho, la parte demandante no haya probado o haya acreditado la existencia de ese documento o de esa prueba, entonces evidentemente la demanda será declarada infundada, en cuyo caso no aplicaría la presunción relativa de verdad. Y la otra es cuando el juez declare en resolución motivada que no le producen convicción.
¿Qué no le producen convicción? Los hechos, materia de la demanda, y por ende no hay rebeldía en términos de la consecuencia de la presunción relativa de verdad. Entonces, eh, un efecto de la declaración de rebeldía, como ya le hemos señalado, es el que acabamos de indicar del 459, de que ya no se va a notificar al rebelde todas las resoluciones, sino solamente algunas. La otra es la que acabamos de señalar en el 461, referida a la presunción relativa de verdad sobre los hechos expuestos en la demanda, con estas excepciones que son 4 que hemos señalado. De modo tal que, como se indica en la diapositiva, la presunción relativa de verdad no conlleva a que automáticamente se le dé la razón a la parte demandante, porque el hecho de que se haya declarado la rebeldía de la parte demandada y que eso haya conllevado además a la presunción relativa de la verdad de los hechos, no enerva la carga de la prueba que establece el artículo 196 del Código Procesal Civil, según el cual, como ustedes recordarán, se establece que salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Y además esto tiene su correlato con lo dispuesto en el artículo 200, donde se señala que si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada. En consecuencia, aún con esta presunción relativa de verdad, el juez podría eventualmente declarar infundada la demanda si de todos modos el juez considera que no está debidamente probada la pretensión con cargo a los hechos que han sido materia de prueba en el proceso. Lo otro es, como ya lo hemos señalado, que de acuerdo al artículo 463, declarada la rebeldía, pueden concederse medidas cautelares contra el rebelde o contra el demandante en caso de reconvención. Y esto es así porque, como ustedes recordarán, las medidas cautelares se otorgan ante el cumplimiento de determinados presupuestos. Y uno de los presupuestos para otorgamiento de la medida cautelar es la apariencia de derecho. Y claro, con una rebeldía frente a la no contradicción de los hechos de la demanda, el juez podría tener alguna lectura en el sentido de que esa situación le genera una apariencia de derecho mayor por la razón de no haberse contestado la demanda y no haber contradicción, ¿no? Es decir, no olvidemos, y esto es muy importante, que de acuerdo al artículo 442 del Código Procesal Civil, cuando el demandado contesta la demanda, numeral 2, dice que al contestarse la demanda debe pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Y luego agrega, el silencio, la respuesta evasiva o la negativa genérica pueden ser apreciados por el juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados. Pero si no ha habido contestación, entonces evidentemente ha habido un silencio. Y entonces el juez podría, como reitero, apreciar ese silencio de manera favorable a la posición de la parte demandante. Entonces, por eso es que en estos casos de rebeldía podríamos decir que la apariencia de derecho podría potenciarse más a favor de la parte demandante, sin perjuicio, por cierto, de que luego la parte demandante no necesariamente sea merecedora de un fallo que declare fundada la demanda, ¿no? Y luego lo otro que establece el artículo 464 del Código Procesal Civil, referido a que son de cargo del rebelde las costas y costos causados por su rebeldía. Y esto es importante porque incluso la parte demandante puede perder el proceso. Y si el demandante pierde el proceso, se genera el reembolso de costas y costos justamente a la parte demandada. Pero eso no quita que el demandante también tenga el derecho de reembolso de las costas y costos por la rebeldía. El artículo 462 del Código Procesal Civil regula lo que se conoce como la comparecencia tardía. ¿Qué supone esto?
que el rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que éste se encuentre. Obviamente, declarada la rebeldía que se produce dentro de la etapa postulatoria, si el demandado se apersona al proceso porque convino en su estrategia de ingresar en un momento posterior, aunque parezca que esa no sea la mejor estrategia, entonces el demandado puede apersonarse en ese estadio del proceso, que puede ser el de la etapa probatoria o el de alegatos para emitirse la sentencia, o incluso podría apersonarse en la segunda instancia también. Pero lo que no va a poder hacer el rebelde, salvo, reitero, que haya habido un problema de emplazamiento y eso haga inválida la declaración de rebeldía, pero si fue válidamente notificado, el rebelde no va a poder cuestionar con su ingreso los actos previos que se han producido, porque ahí aplica, como ustedes conocen también, el principio de preclusión. Entonces, la preclusión va cerrando las etapas en el proceso y determina, salvo situaciones excepcionales, que no se pueda retroceder y reabrir esas etapas que inicialmente fueron precluidas y cerradas. Lo otro es lo referido a la fijación de puntos controvertidos vinculada a la rebeldía. En algunos casos se estuvo considerando que al haber rebeldía, esto es, al no haber contestación de demanda, no hay contradicción y por tanto, al no haber contradicción, podría pensarse que no habrían puntos controvertidos, porque la parte demandada no ha ejercido su derecho a contradecir. Sin embargo, esa posición es absolutamente errónea y de hecho el juez, pese a la declaración de rebeldía, tiene que de todos modos fijar los puntos en controversia. Porque a partir de la fijación de los puntos en controversia, independientemente de la situación de rebeldía de la parte demandada, tiene que girar el tema de la prueba, el tema probandum, y establecerse la admisión de los medios de prueba vinculados a esos puntos controvertidos, que luego van a ser merituados al momento de emitirse la sentencia, en tanto que la finalidad de los medios de prueba, como es evidente, es la de generarse certeza en el juez sobre la fundabilidad o no de la pretensión de la demanda. Entonces, sí tiene que fijarse puntos controvertidos, aun cuando no se haya formulado la defensa a través de la contestación de la demanda. La valoración de los medios de prueba ofrecidos por el rebelde, este es un tema muy importante, muy opinable también, porque claro, los medios de prueba se ofrecen en la etapa postulatoria, salvo los medios de prueba extemporáneos que por su propia naturaleza, al no haber existido ni en el momento de interponerse la demanda, ni al contestarse porque se producen de manera posterior, pueden ser admitidos por ese hecho dentro del proceso. Por supuesto, en tanto tengan pertinencia, conducencia, sean idóneos para lo que es materia de controversia. Entonces, ¿qué pasa cuando el rebelde se apersona posteriormente, vamos a decir en la etapa de alegatos, y le dice al juez, señor juez, acá ofrezco medios de prueba? Por supuesto que una posibilidad del juez es, a rajatabla, rechazar esos medios de prueba porque no han sido ofrecidos en la etapa oportuna, que es la postulatoria, y además asumamos también que ninguno de esos medios de prueba ofrecidos calificarían como extemporáneos, con lo cual, evidentemente, esa prueba no va a ser admitida. Sin embargo, y aun cuando el juez debe cuidar no sustituir a las partes en la carga probatoria de acuerdo a su posición en el proceso, el artículo 194 permite eventualmente que el juez, ante la falta de certeza todavía sobre los hechos del caso, pueda, invocado por la parte rebelde, admitir alguno de esos medios de prueba, pero cuidando siempre, por supuesto, reitero, de no sustituir a la parte demandada en la oportunidad en la que pudo haber presentado esos medios de prueba, y es como decir, no pudiste entrar por la puerta, pero te abro la ventana. Y lo otro es, evidentemente,
no afectar el derecho de defensa de la contraparte, permitiéndole una defensa y pronunciamiento sobre esos medios de prueba que se están incorporando. Acá, reitero, hay mucha discusión. Yo creo que en el fondo el juez lo que debe buscar es la verdad. Por supuesto, nunca se puede lograr una verdad absoluta porque no hay tiempo para eso a veces en el proceso, pero el juez tiene que buscar la verdad. Y si alguno de los medios de prueba que ofrece el rebelde, más allá de su condición, pueden permitirle al juez generarse mayor certeza, es posible que el juez pueda admitirlos ejerciendo su facultad de oficio conforme al artículo 194 del Código Procesal Civil. Bien, el saneamiento entonces, ¿qué es el saneamiento? El saneamiento, como dije en su momento, es en principio un segundo momento en el que se puede, de alguna manera, revisar la validez de la relación jurídica procesal. Porque el saneamiento se produce luego de que se han eventualmente formulado excepciones, luego de que se han contestado la demanda, y la norma establece que si hay excepciones, el juez las resuelve, y si las declara todas infundadas, declara saneado el proceso, lo cual supone declarar la validez de la relación jurídica procesal. Y entonces, con el saneamiento, lo que se hace, como se indica en la diapositiva, es depurar vicios y o cualquier otra incidencia originada con posterioridad a la contestación de la demanda, que tiene que ver con el principio de expurgación, es decir, con depurar y de alguna manera limpiar el proceso de alguna situación de vicio que pueda haberse advertido. Entonces, claro, la declaración de validez de la relación jurídica procesal puede derivar, en principio, de una situación en la que el juez, en principio, declare la nulidad y la conclusión del proceso, porque haya una invalidez insubsanable. Entonces, en ese momento de saneamiento, el juez declara la conclusión del proceso, y la otra es que otorgue un plazo para subsanar defectos que son subsanables. Por ejemplo, si se declara fundada una excepción de falta de legitimidad para obrar de la parte demandada, porque se determinó que la parte demandada no debía formar parte de la relación jurídica procesal, entonces el juez le va a otorgar un plazo a la parte demandante para que reconstituya su relación jurídica procesal, identificando correctamente aquella parte que va a ser la parte demandada. Entonces, claro, si el juez, advirtiendo la existencia de un vicio que es insubsanable, declara la nulidad y conclusión del proceso, o advirtiendo una posibilidad de subsanación ante un defecto formal, el juez otorga un plazo y no se cumple, entonces también declarará la conclusión del proceso, y en uno u otro caso, evidentemente no podrá haber una declaración de validez de la relación jurídica procesal. Eso podrá ocurrir en principio cuando, habiendo excepciones, el juez haya desestimado las excepciones, o habiendo estimado favorablemente alguna que no tenga la condición de una excepción que dé lugar a la conclusión del proceso, sino a una situación de, digamos, de subsanación o dilatoriedad, ¿no? Entonces, en la parte demandada va a poder procurar, por la parte demandante va a poder procurar la subsanación, y el juez va a tener que revisar la subsanación, y ahí podría eventualmente declarar ya la validez de relación jurídica procesal. Sin embargo, el artículo, justamente el artículo 466 dice, ¿no? Consentida o ejecutoriada la resolución que declara la existencia de una relación jurídica procesal válida, precluye toda petición referida directa o indirectamente a la validez de la relación citada. Sin embargo, eso tiene un matiz, ¿no? Porque alguien podría pensar que, como consecuencia de la declaración de validez de la relación jurídica procesal propia del efecto del saneamiento, entonces ya no hay más posibilidad de cuestionar posteriormente esa relación jurídica procesal. Sin embargo, el artículo 121 del Código Procesal Civil
que justamente regula los tipos de resolución que se pueden emitir en el proceso, describe, ¿no es cierto?, dentro de ellos a la sentencia y dice que mediante la sentencia el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes, y acá viene la parte importante, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. Entonces, claro, acá alguien podría decir, entonces, ¿para qué se saneó el proceso? Por eso hablábamos de tres filtros, ¿no? Cuando se califica la demanda, cuando se produce la declaración propiamente de saneamiento y luego con la sentencia. Y ojo que acá, cuando hablamos de la sentencia, no me estoy refiriendo tampoco únicamente a la sentencia de primera instancia, sino también podría ser la sentencia de segunda instancia, porque cuando se produce el pronunciamiento excepcional sobre la validez de la relación procesal, eso va a llevar a un fallo inhibitorio o a una decisión de improcedencia sobre la demanda. Y voy a poner un ejemplo. Imaginemos por un momento que la parte demandada, de acuerdo a la demanda, solamente estaba constituida por una persona natural. Y sin embargo, se pedía la nulidad de un contrato donde esa parte que es demandada como persona, como demandada, en el contrato era uno de las partes contractuales, vamos a decir, era una de las partes vendedoras, que no era solamente uno, sino eran tres. Y entonces, claro, ¿qué pasa si en la demanda, pese a que hay evidentemente un litisconsorcio necesario, porque se pide la nulidad del contrato y tienen que, por supuesto, intervenir todas las personas que participaron en la relación jurídica material o sustantiva, en la demanda solamente se identifica como demandado a uno de los tres? Y claro, es una demanda que tiene un problema de inicio, de origen en la relación jurídica procesal. Pero imaginemos para el ejemplo que el juez al calificar la demanda la admite tal cual, es decir, omite advertir que en el contrato habían dos personas más que también tenían la misma calidad de vendedora en el proceso y por tanto tenían que ser emplazadas con la demanda en calidad de parte demandada porque conformaban un litisconsorcio necesario. Imaginemos que el demandado que es demandado únicamente, contesta la demanda o no la contesta, pero en cualquier caso no deduce una excepción de falta de legitimidad probar pasiva para denunciar que se está omitiendo la incorporación de dos personas que tienen la calidad de litisconsortes necesarios. Imaginemos que el juez declara saneado el proceso. Imaginemos que el juez emite sentencia y declara fundada la demanda. Imaginemos que la parte demandada interpone recurso de apelación, pero no alega tampoco en el recurso de apelación la omisión en el emplazamiento de estas dos personas. Sin embargo, al elevarse la apelación a la sala, la apelación lleva consustancialmente la posibilidad de la anulación, porque la sala en revisión siempre va a ser un ejercicio de validación de la formalidad conforme a los requisitos del 122 del Código Procesal Civil. Entonces, si la parte demandada no invocó como agravio la omisión de estas dos personas, si la sala superior advierte que hay un vicio insubsanable porque la relación jurídica procesal no estaba debidamente constituida, lo que la sala en revisión va a hacer es, seguramente en este caso del ejemplo, anular la sentencia de primera instancia y disponer el emplazamiento de las dos personas que quedaron por fuera del proceso para que ejerzan su derecho de defensa. Puede ocurrir que ya una vez contestada la demanda, el juez pueda emitir otra vez un fallo que declare fundada la demanda, pero en ese contexto ya no estaríamos frente a un problema de validez de la relación jurídica procesal. Bien, ahí llegamos, justo hemos hecho la hora que me habían solicitado hacer y ahora quedaría yo a disposición de ustedes para las preguntas que tengan a bien formular. Voy a dejar de compartir para poder verlos porque durante todo este tiempo no los he podido ver. Listo, ahora sí quedo a disposición. Muchas gracias, doctor, por su excelente disertación.
Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna interrogante, puede alzar su manita y le cederemos el uso de la palabra, o en todo caso puede dejar su pregunta en la deja de mensajes. No hay ninguna pregunta, doctor, todo ha quedado claro. Muchas gracias, doctor, por su exposición, por su ponencia, por brindarnos su tiempo y brindarnos su conocimiento. Eso es algo muy valioso para todos los participantes. Eh, Esperamos, doctor, que en otra oportunidad nos vuelva a aceptar una nueva invitación para que participe como ponente en un diplomado, curso o evento académico que organice Biloyer, doctor. Muchísimas gracias y Muchas esperamos gracias a ustedes y una quedo a excelente disposición. semana. Gracias. Hasta Gracias, luego. doctor. Buenas noches.